¿cómo están? Estamos en nuestro primer día de clases y vamos a aprender los fonemas de la lengua aymara. En esta ocasión, vale conocer de dónde proviene la palabra aymara. Aymara significa Hayamar Aru, una lengua de muchos años. Hayamar Aru. A continuación vamos a conocer las vocales de la lengua aymara, que son 3. Nosotros no debemos olvidarnos. En español son 5 y en aymara 3. Ahí está la I, la U y la A. Aymararu qillqanaka arsusiñani. Kunana campisa arsuñani. El alfabeto aymara consta por 26 consonantes, 3 vocales y un alargamiento vocálico. Total van a ser 30 fonemas que nos va a ayudar a poder leer, a poder escribir, a poder pronunciar mejor la lengua aymara. Vamos a ver ahora los demás fonemas. Nosotros decimos consonantes. Vamos a ver su modo de articulación, es decir, la pronunciación y el punto de articulación, donde se realizan los sonidos. Ese es el punto de articulación. Acá tenemos el fonema P. Se articula o se realiza el sonido en los labios, por eso se llama bilabial y es un fonema oclusivo simple. Vamos a ver la T. Su realización se produce en el alveolar. Ta, ta. Choca la lengua con los alveolos. Ta. La cha es palatal. Entonces con el paladar vamos a ir. La lengua va a chocar con el paladar. Cha, cha. Entonces tienen que ustedes pronunciar palatal. Cha. Vamos a ver la K. Entonces el sonido se va a realizar en la velar. La lengua se va a acercar al velo. K, K. Luego viene el sonido postvelar. El sonido postvelar en aymara, A, donde vamos a ver que el dorso de la lengua va a ir a chocar hacia el postvelar. Es la única manera que nosotros podemos realizar un sonido adecuado. Tenemos que practicar. Más adelante vamos a ir practicando. Entonces acá vamos a ver el modo de articulación. Son oclusivos simples, oclusivos aspirados, oclusivos glotalizados, fricativos, laterales, nasales, semiconsonantes, vibrantes. Los puntos de articulación es donde se realizan los sonidos. Con la lengua, con los labios, con el palatal, el alveolar, el velar y el postvelar. Ya este cuadro nos va a ayudar a pronunciar. Paya con la P, ta, tata, chua, kunga, qamiri, parsi, thaya, chahraña,
kiwiña, qheri, p'aqla, t'anta, ch'aka, qarwa, q'epi, sami, jaya, jajo. Lapi, luchu, malku, naira, ñikuta, wayna, yoqa, riluj. Ahí están los fonemas de la lengua aymara. Continuamos. Vamos a estudiar un poquito más de cerca estos sonidos. Vamos a ver los bilabiales. La pronunciación bilabial es el aire que viene de la laringe, se obstruye en los labios. Sale y se obstruye en los labios y luego deja pasar el aire. Por tanto, se pronuncian los fonemas pa, pa, pa. Acá en esta imagen vamos a ver, ¿no? Y sale el aire y va a haber una obstrucción, ¿ya? Entonces acá se va a realizar el sonido con la unión o el choque de los labios, ¿ya? Entonces bilabial, ¿por qué? Porque ambos labios van chocando. Pa, pa, pa. A continuación vamos a hacer estos ejercicios y ustedes tienen que realizar estos sonidos, ¿ya? Para que les salga bien, ustedes van a poder repetir 1, 2, 3 veces. Entonces vamos a ver la práctica, ¿ya? Si una vez ustedes pueden identificar estos sonidos, van a repetir y luego al momento de realizar estos sonidos, si los sacan idéntico, vamos a pasar a otro sonido. Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar uno de los sonidos de la lengua aymara. Fonema pa, pa. Con la vocal a, pa. Con la vocal i, pi. Y con la vocal u, pu. Vamos a formar palabras con estos fonemas. Pasi, pasi, pasi. Con la vocal i, pisi, pisi, pisi. Y con la vocal u, pupu, pupu, pupu. En la siguiente clase vamos a aprender más fonemas de la lengua aymara. ¡Hasta pronto! Bueno, ahí hemos visto con la aspirada pa, pa. Este sonido podemos encontrar también en el inglés, así que los que sacan bien este sonido van a pronunciar bien también cuando estén estudiando el inglés. Ahora vamos a ver el sonido a, a. Ya igual van a practicar. Ahí está.
Si ustedes practican, van a entenderse mejor cuando estén expresándose. Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos para aprender otro fonema de la lengua aymara, el sonido A. Con la vocal A. Con la vocal I, y con la vocal U. Vamos a formar palabras. Ahla. Ahla. Una persona calva. Ahla. Con la vocal I. Isaka. 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 Isaka es una ave del altiplano y en español conocido como perdiz. Con la vocal U. Uño. 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 Uño es un cántaro. Bueno, hasta aquí hemos conocido este fonema. La siguiente clase seguiremos conociendo más fonemas. ¡Hasta la próxima! Bueno, ahí hemos visto los ejemplos. Estos videitos cortos son para que ustedes practiquen ya una y otra vez hasta que se les salga bien. Y así van a poder expresar la lengua aymara correctamente, ¿ya? También es importante decirles, ¿no? En este momento de que ustedes al realizar este sonido van a buscar palabras. Yo les voy a mandar un diccionario digital y de ahí vayan escogiendo. Van a escoger la P simple, por ejemplo, la P solo se pronuncia así como el castellano, paya, con A, con I, pisi, con U, pusi. Entonces, esas no tenemos que aprender porque ya sabemos, desde chiquitos hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, sí, los exclusivos de la lengua aymara vamos a practicar bastante, ¿ya? Seguimos entonces. Vamos a ver a continuación ejemplos con estos sonidos. Ahí está la pa, la pa, la pa. Con la vocal I, pi, pi, pi. Con la vocal U, pu, pu, pu. Entonces hemos visto, hemos escuchado. Ahora estamos viendo. Estamos aprendiendo cómo se pronuncia, cómo se escribe. ¿Ya? Repito, si ustedes una y otra vez escuchan, ven, yo sé que se les va a grabar. Y cuando estemos escribiendo textos, ya no se les va a dificultar. Cuando tengamos que leer nuestro texto de aymara, ya vamos a poder expresarlo mejor, pronunciarlo mejor. La P bilabial oclusiva simple ocurre en posición inicial y medial. ¿Qué quiere decir esto? Que la P al inicio de una palabra se realiza también al medio de una palabra. Eso es lo que nos dice, ¿ya? Vamos a ver de aquí en adelante, entonces, cada fonema donde su realización, ¿ya? Entonces, P es bilabial, ya les había dicho donde se realiza el sonido con los labios, bilabial, por eso los dos labios intervienen al realizar este sonido. Es oclusiva aspirada, por eso con un aire, ¿no?
por eso es aspirada. Ocurre en posición inicial, también, aquí está, con color rojito al inicial, y medial, porque también está al medio de la palabra. Vamos con la bilabial oclusiva, glotalizada. Glotalizada, ¿por qué? Es oclusiva también. Entonces, cuando se realiza este sonido, se va a escuchar como como una explosión. A, A, ¿ya? También ocurre en posición inicial de una palabra y también en el medio de la palabra, ¿ya? Por eso dice inicial y medial. Cuando dice inicial, está iniciando, ¿no? Inicia el sonido. Entonces, estos sonidos bilabiales se realiza al inicio, también en el medio de una palabra, ¿ya? Pussy, ¿qué quiere decir pussy? 4. Sapuru, todos los días. Y aquí vamos a ver el alargamiento vocálico, ¿se acuerdan? El alargamiento vocálico se realiza en las vocales, en la A, en la I y en la U. Sapuru, por eso se llama alargamiento vocálico, ¿ya? Alarga, como si fuera doble U. Si fuera A, como si fuera doble A. Si fuera I, como si fuera doble I. Entonces ahí, sapuru, sapuru. Ya cada vez que vean diéresis, entonces van a alargar la vocal. Puku, puku, ahí, aspirada, ¿no? Puku, hupa, hupa, itaña, itaña, haipu, haipu. Entonces, cada vez que ustedes vean, nuevamente, ustedes repitan cada sonido. Vamos a ver ahora el alveolar. La pronunciación alveolar obstruye la salida del aire, ¿ya? Como vamos a ver en esta imagen. El ápice de la lengua a la zona de la base de los dientes. Ah, se dirige, dice, ¿no? El ápice de la lengua. ¿Ya? ¿Para qué? Para realizar el sonido de t, ta. Vamos a ver. ¿Ya? Ahí están los sonidos. Ta, la ta, la ta, la ti, la ti, la ti, la tu y la tu. ¿Ya? Vamos a escuchar estos sonidos. Entonces vamos a ver la imagen. En la imagen podemos ver que se realiza el sonido, ¿ya? En el diente, ¿no? En el alveolo, en los alvéolos en realidad, ¿no? La lengua, el ápice de la lengua se acerca, ¿dónde dice? A los alvéolos. Entonces, eso es lo que nos está mostrando. Y de esa forma vamos a realizar el sonido. Ya vamos a ver entonces el siguiente videíto igual. Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a aprender otro fonema de la lengua aymara. El fonema ta, con la vocal a, ta, con la vocal i, ti, y con la vocal u, tu. Vamos a formar palabras. Talla, talla, talla.
talla, frío. También talla es viento. Vamos a formar otra palabra con la I. Tía. Tía. Borde de un río. Puede ser el borde del agua o el borde de una mesa. Borde. Tía. Con la vocal U. Tujru. 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 La siguiente clase conoceremos más fonemas de la lengua aymara. Hasta la próxima. Muy bien, ahí hemos visto ya la realización de los sonidos y yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien con esta práctica. ¿Ya? A continuación vamos a ver el siguiente sonido. Ahí está. Vamos a ver con ese charanguito. Así es, con fuerza y con sentimiento. Y vamos cantando. ¿Cómo están? Ahora vamos a conocer a otro fonema. Y este fonema se pronuncia A. A. Con la vocal A. A. Con la vocal I. I. Y con la vocal U. U. Vamos a formar palabras con A. Anta. 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 Pan. Con la vocal I. Iscu, iscu. Iscu, iscu. Iscu, iscu. Un saltamonte. Iscu, iscu. Con U. Uyuña. Uyuña. Volar. Uyuña. Volar. Uyuña. Hasta la siguiente clase. Que estén bien. Chao. Bueno, ahí hemos visto, ¿no? Uyuña. Iscu, iscu. Anta. Me hace recuerdo eso a una amiga. Me dice, tengo hambre. ¿Ya? Tantita iremos a comprar. Entonces, ¿qué es tantita? ¿Para qué vamos a comprar tantita? Sí, pues es que tengo hambre. Entonces, ella quiso decir tanta, pero no puedo pronunciar bien, ¿no? Tanta es pan. Pero ella me dijo, vamos a comprar tanta, tantita. Y tanta es viejo, algo usado, ¿no? De eso viene tantacatu. De eso viene, vamos a comprar al tantacatu. ¿No? Sí, yo sé que alguna vez han escuchado. Entonces vamos a comprar las cosas usadas, ¿no? Entonces, si no pronunciamos bien, vamos a entender mal, vamos a comprender mal. Por eso es importante practicar, ¿ya? Continuamos. Ahí están los ejemplos. Alveolar, oclusivo simple, ocurre en posición inicial y medial. Tumpaña, tumpaña. Cuán importante es ir a visitar, ¿no? Tumpaña. ¿Dónde estás yendo? Voy a ir a visitar donde mi mamá. Mamá tumpa siri usará, dice. Tumpaña, ir a visitar. Jutaña, venir. Aquí está, vamos a ver con la ta, ¿ya?
se realiza en los alvéolos, por eso se llama alveolar oclusivo aspirado. También ocurre en posición inicial y medial. Talla, como hemos visto, era frío, ¿no? Frío. También le dicen talla al helado, talla también al viento. Hatha es semilla, ¿ya? Y ahí está su realización, está en el medio de la palabra. Ta. Vamos a ver el ta alveolar, oclusivo glotalizado, ¿ya? Por el sonido, ¿no? A, por ese golpe de sonido que realiza. Ocurre igual en posición inicial, medial. Y aquí está. Anta, es el pancito. Yanta es prueba, examen, evaluación. Yanta. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora los palatales. Para la pronunciación de los fonemas palatales, el dorso central de la lengua se pega al paladar para impedir el paso del aire. Y posteriormente suelta el aire y se articula los sonidos cha, cha, cha. En esta ocasión vamos a ver, ahí está la imagen, ya, ahí está el dorso de la lengua. Va a obstruir antes, ¿no? Cha, ch, ahí, cha, cha, ya, un poquito, ¿no? Y un poquito va a ir saliendo el aire, cha, y el sonido va a ser cha, ya. Vamos a ver este sonido. Vamos a ver. Van a practicar igual también. Ahí está. ¿Cómo están? Ahora vamos a conocer otro fonema de la lengua aymara. El sonido es cha, cha. Con la vocal A, cha. Con la vocal I, chi. Y con la vocal U, chu. Vamos a formar palabras. Chajraña, 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 chajraña. Es un peine hecho de paja y es suave para escalar el cabello. Chajraña. Otra palabra con I. Chiuchi. 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 Polito. Con la vocal U. Chulu chulu. Chulu chulu. Chulu chulu. Chulu chulu. Un instrumento para tocar, para acompañar a un grupo musical. Chulu chulu. Y generalmente usamos para cantar en la noche de Navidad un villancico. Chulu chulu. Bueno, hasta la siguiente clase, donde vamos a conocer más fonemas de la lengua aymara. Chao. Pidiéndote perdón, sabemos que te fallamos. Muy bien, ahí hemos visto el sonido cha, chajraña. Ya antes se utilizaban para peinarse el cabello, ¿no?
Y después hoy en día ya se ve como una terapia para el estrés, ¿no? Ahí están peinándose. Vamos a continuar, en este caso con el sonido cha. Chi, chu. Despierta, es un nuevo día. Jesús llama a tu puerta. Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a aprender otro fonema de la lengua aymara. El sonido a, con la vocal a, a, con la vocal i, y con la vocal u, chu. Vamos a formar palabras. Chaca, chaca, chaca. Con la vocal i, chihmaña, chihmaña, chihmaña. Almohada para descansar, chihmaña. Y con la vocal u, churu, churu, churu. Un caracol, churu. La siguiente clase seguiremos aprendiendo más fonemas de la lengua aymara. ¡Chao! Muy bien, ahí vamos a ver entonces ahora los ejercicios. ¿Ya? Ustedes van a hacer con todos los fonemas que hemos visto estos ejercicios. Con la cha, palatal fricativo, siempre ocurre en posición inicial y medial, igual, al inicio. Chua, aicha. Chua quiere decir plato. Aicha, carne. Vamos con la cha. Igual es palatal fricativo, aspirado, ocurre en la posición igual, en inicial. Acá está chulu chulu, al inicio, ¿no? Chulu chulu. ¿Ya? Antes había chulu chulu, los niños en Navidad saben ir, ¿no? A las misas con su chulu chulu, tocando villancicos, ¿verdad? Cuchi, cuchi. Cuchi es el cerdo, también dicen chancho, ¿no? Vamos con el cha, palatal fricativo glotalizado. Ocurre también en posición inicial, como vemos acá, chama. Está al inicio de la palabra chama, que es fuerza. Hacha, hacha quiere decir grande. Muy bien, continuamos. Vamos a ver ahora las velares. Para pronunciar las velares, el dorso de la lengua se pega a la parte blanda o velo del paladar y impide ahí, ¿no? Que entre el aire por unos segundos y sale el sonido. Y se articula los fonemas ka, ka. Ya, cuando ustedes ven, pronuncian ka, ka y ka. Ya, para obstruir el aire. Ka, ka, ka. Ya, entonces vamos a ver y vamos a escuchar estos sonidos. La realización de estos sonidos. No olviden que ustedes tienen que practicar.
¿cómo están? Ahora vamos a aprender otro sonido de la lengua aymara. El sonido K. K. Con A, K. Con I, Ki. Y con U, Ku. Vamos a formar palabras. Kaya. 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 Aquello. Kaya. 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 Aquello. Con I, con la vocal I. Ki. Kiwiña. La acción de envolver. Kiwiña. Kiwiña. Con la vocal U. Kuchuña. Es otra acción. Kuchuña. Kuchuña. Podemos cortar papel. Podemos cortar lana. La acción de cortar. Kuchuña. 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 Bueno, hasta la siguiente clase. Chao. Bueno, ahí hemos visto este fonema. En realidad no es difícil de pronunciarlo, ¿no? Ka, ki, ku. Vamos a ver ahora con ka, ki, ku. Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a conocer otro fonema. Sonido K con A, A con I, y con U, U. Vamos a formar palabras. Auna, auna, auna. Con la vocal I, isa. Isa, isa. Con la vocal U, cusillo, cusillo, cusillo. Auna, huevo. Quizá, todos conocen el fresquito, ¿verdad? Pero más que todo a la pepa del fresco se le dice quizá. Y cusillo es el bufón, que está siempre jugando, bailando en medio de las danzas de Waka Waka o cualquier otra danza. Es el bufón el que hace alegrar la fiesta. Cusillo. Hasta la próxima. Chao. Abre tu corazón, hermano. Bueno, ahí hemos visto entonces al cusillo bailando, ¿no? Bien alegre. Ya, aquí están las palabras. Igual ocurre al inicio de las palabras y al medio. A ver, vamos a ver. El velar oclusivo simple, cauki, cauki. Cauki, este es simple, entonces cauki, ¿dónde quiere decir cauki? ¿Ya? Laca, boca, ahí está, al medio de una palabra, laca. Vamos con la velar oclusiva aspirada, ka. Ka ocurre en posición inicial, como podemos ver acá. Kuri, aquello, kuri. También vamos a ver
Taki está en posición de medial, en el medio. Taki. Taki es camino. Taki. Vamos a ver la velar oclusiva glotalizada. Ka. Ka. Está igual en posición inicial. A1 al inicio, ¿no? A1. Y al medio, waka, waka. Vamos a continuar. Acá un poquito nos vamos a detener. Aquí están los postvelares. ¿Ya? Su realización. Van a ver como en el dibujo, ¿no? Aquí está, en la imagen. En la pronunciación de los fonemas postvelares, la oclusión del aire produce entre el postdorso de la lengua. ¿Ya? El dorso de la lengua se va a ir, se va a acercar, ¿no? Cuando estés realizando estos sonidos a la úvula. ¿Ya? Cerca a la úvula. ¿Ya? Y se va a realizar estos 4 sonidos. La ka, la ka, la ka y la ja. Estos fonemas se llaman consonantes condicionadores. Yo las denomino peligrosas postvelares. ¿Ya? ¿Por qué? Dice, porque condicionan a las 2 vocales débiles. En este caso, las 2 vocales débiles es la I y la U. ¿Ya? Por ejemplo, a la vocal I el sonido lo va a realizar como si fuera una E. A la U como si fuera una O, pero una O abierta, no la O normal, no la O, sino es una O abierta, una O redondeada. ¿Ya? Entonces estas vocales son afectadas por estos sonidos o por estos fonemas postvelares, ¿no? Son consonantes postvelares. ¿Qué va a hacer? En este caso, los va a cambiar. Esto en lingüística se llama alófonos. ¿Ya? En lingüística se llama alófonos. Entonces, solo en estos 4 casos va a ocurrir esto, ¿ya? En estos 4 consonantes, ¿ya? Estos fonemas se llaman postvelares. Van a ver seguramente en su cuadro igual. Tomen mucha atención a esta parte, ¿ya? Entonces, al realizar, por ejemplo, cuando está aquí aquí es la K, ¿verdad? La K, y aquí ya no va a ser la I, sino va a ser K. Y acá va a ser con la U, ko, ¿ya? Acá también con la ja, este sonido ja, se va a realizar, por ejemplo, ajo, ya no va a ser aju, ¿no? Ajo. Ya, entonces vamos a ver el videíto para que ustedes también practiquen. Y estos sonidos tienen que practicar. Muchos se confunden con la K, con la K, ¿no? La K con la K, en este caso es los hermanitos de la Q, ¿ya? Con esos fonemas se confunden. Entonces tomen bien en cuenta esta parte. Si ustedes practican ambos, la K, la K, van a ver la diferencia. Se va la primerita. Adentro, gloria a Dios en las alturas, todo el mundo cantará, y hasta aquellos que te ignoran, a tus pies se postrarán, y hasta aquellos que... Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a aprender otro fonema de la lengua aymara, el sonido postvelar, en esta ocasión glotalizado. A, con A, con I, E, y con U, O. Recuerden, por ser sonido postvelar, la I
se va a pronunciar como si fuera una E abierta y la U como una O abierta. Vamos a formar palabras. Aspa, aspa, aspa. Es una gorrita que utilizan los abuelitos generalmente. Con I, epi, epi, epi. Utilizan los estudiantes su mochila, también las señoras cuando cargan su epi. Con la vocal U, oma, oma, oma. Algo limpio, se dice oma, un objeto, una ropa, oma, limpio. Bueno, vamos a seguir practicando en la siguiente clase. ¡Hasta pronto! Hemos aprendido la pronunciación, ¿no? Con la A, E, O. Hasta ahí hemos podido ver. Entonces, tienen que practicar bastante estos sonidos. Les repito, ¿ya? ¿Cómo están? Ahora vamos a aprender otro sonido de la lengua aymara, el sonido ja, con A, ja, con I, je y con U, jo. Recuerden que este sonido, por ser postvelar, las vocales débiles, la I se va a abrir como si fuera una E y la U como una O abierta. Quechua, quechua, quechua. Es una fiesta de jóvenes. Jeri, jeri, jeri. Y aquí tenemos un jeri. Es un fogoncito. Con U, jomaña, jomaña. Jomaña es un abrazo. Jomaña, abrazo. En la siguiente clase seguiremos aprendiendo otros fonemas. Chao. Bueno, ahí hemos visto otro fonema, ¿no? Como ja, je, jo. Ya continuamos, ¿ver? ¿Qué más viene? El siguiente sonido. Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a conocer a otro fonema postvelar. Recuerden, cuando antecede a un postvelar, el sonido o la vocal I va a cambiar. La I por una E abierta y la U por una O abierta. Vamos a practicar con la vocal A. Amiri, amiri, amiri. Amiri, una persona rica, millonaria. Amiri. Con la vocal I. Qena, qena, qena. Qena
conocido como quena. Nosotros lo conocemos este instrumento musical. Con U, J. J. Es el lago. Tenemos un enorme lago, el lago Titicaca. J. J, J. También tenemos la zona de Cotacota. J, J. J, lago. Bueno, vamos a seguir practicando en la siguiente clase. Hasta pronto. Bueno, ahí también hemos visto ya el sonido K, que, ko. Ya ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ya, vamos a ver el último videíto y vamos a terminar. Ahí se va la primerita. ¿Cómo están? Ahora vamos a seguir aprendiendo otro fonema de la lengua aymara. El sonido es ja, ja, ja. Vamos a formar palabras y conocemos nosotros muy bien. Sajta, cuando queremos comer un rico platito, sajta, una sajta de pollo, sajta. Sohta, 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 sohta. Número 6, sohta. Otra palabra, yahua, yahua, yahua. Es un sonido que al pronunciar parece que estuviéramos pronunciando con la garganta, como si fuera una doble J. Sajta, sohta, yahua. Vamos a seguir practicando en la siguiente clase más sonidos de la lengua aymara. ¡Hasta pronto! El último videíto. Ahora les toca realizar sus trabajos, ¿ya? Vamos a ver. La voz velar oclusiva siempre ocurre en posición inicial, oca, al iniciar la palabra, ¿no? Oca. Luego, en la posición medial, seque. Oca es árbol, seque es fila, ¿ya? Vean, entonces, oca, la U aquí se va a pronunciar como una O abierta, es lo que les decía, oca. Y vamos a ver también acá, seque, las vocales I se va a pronunciar como si fuera E. Seque. Vamos al siguiente fonema, postvelar oclusivo aspirado, aspirada. Ocurre igual en la posición inicial. Ahí está, joru. Ya igual, la vocal U lo vuelve con una vocal como si fuera O abierta. Joru. Joru quiere decir malo. Yakha. Aquí la postvelar está al centro, se realiza al medio, ¿no? Yakha. Ya. A la vocal A no va a afectar en nada, porque la vocal A no es débil, sino eso es una vocal fuerte, entonces no lo va a afectar. Sigue, se mantiene la A. Ja, ya, ja. Aquí, ¿no? Vamos a ver la última. En este caso el último hermanito, que es postvelar oclusiva glotalizado. Ya saben, y tiene que ser ahí un sonido fuerte. ¿Ya? Ocurre al inicio de una palabra, al inicio de las palabras, en este caso,
epi, epi. Entonces está al lado la primera vocal I, ahí le va a afectar porque está al lado, ¿no? Epi, a la segunda I no le va a afectar porque la P lo detiene, ¿no? Epi, ¿ya? No deja que le afecte a la segunda vocal, entonces se mantiene. Epi, ¿ya? Vamos, ay, me he adelantado. Vamos a ir por la voz velar igual. La A, ahí está. No le afectó nada a la vocal A por ser fuerte, ¿no? La A. Vamos a ver el último post velar, en este caso ja. ¿Ya? Este post velar fricativo ocurre en la posición medial, no al inicio. En el diccionario no van a encontrar al inicio este post velar ja, sino van a encontrar generalmente al medio o al final, ¿ya? Al final de las palabras. Ja, jo. Ja, jo. Muy bien. Estas son las prácticas de todos los fonemas que tienen que realizar. Otros ejemplos, ya con la ayuda del diccionario que yo les voy a enviar, su diccionario digital, yo les voy a enviar y con la ayuda de eso van a tener que hacer más palabras, ¿ya? Más palabras. Aquí hemos hecho a 2 ejemplos de cada fonema. Ustedes mínimamente van a realizar o van a buscar a 5 palabras, ¿ya? De cada uno, de todos los que hemos visto. Amuitañani. Reflexionemos un poquito, a ver, con esta imagen. Aquí está el sonido, ya, el abecedario del castellano, ya. Y aquí dice Aymara castellano. Todo lo que está aquí en el centro es Aymara castellano. Y acá, lo que es con amarillito, es solo Aymara. Entonces, nosotros la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la O, la Q, la V, la B, la X y la Z, hemos aprendido desde niños, ¿ya? Esto es para el castellano. Entonces, en el castellano se va a quedar. Nosotros no vamos a ocupar en la escritura, no vamos a ocupar para escribir, ¿ya? Solo para nombres. En los nombres sí se va a mantener, ¿ya? Nada más. Entonces vamos a decirle chao al castellano, ¿ya? Aquí hay fonemas del castellano. Por ejemplo, la A, la I y la U, ya nos vamos a prestar del castellano. ¿Cuáles más nos vamos a prestar? La Ch, la K, la L, la L, M, N, Ñ, P, R, S, T, Y, W, J. Estos fonemas del castellano no necesitamos aprender, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde niños hemos aprendido, ¿no? Desde niñitos, desde bebés, incluso hay algunos de 1 año ya está pronunciando, ¿eh? Ya hemos aprendido desde esa edad. Entonces ya sabemos, la A va a ser A, la I va a seguir siendo I, su sonido así como del español, del castellano, ¿ya? Por ejemplo, en Aymara tenemos sonidos exclusivos. Este sonido es pa, a, ka, ka, cha, cha, ka, ja, ka, ta, ta, ja. Entonces son sonidos exclusivos de la lengua aymara, ¿ya? ¿Qué tenemos que practicar? ¿Cuántos sonidos son? De la aymara solo son
4, 5, a ver, vamos a contar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sonidos que tienen que aprender, ¿ya? Solo 12 sonidos. Esto del Aymara y castellano, donde dice Aymara y castellano, ya no necesitan aprender porque ya saben. Ahora, exclusivos del castellano solo vamos a usar para nombres, ¿no? Por ejemplo, César, la C va a estar ahí, ¿no? Carla, para eso, ¿ya? Pero no vamos a ocupar para escribir textos, solo para nombres, nada más, ¿ya? Por ejemplo, el Aymara es completo, tiene adjetivos, verbos, complementos directos, indirectos. Entonces no vamos a necesitar, ¿ya? Muy bien. Este es un resumen de todo lo que hemos avanzado. En esto se ha resumido. Entonces lo que está en amarillito en Aymara, eso es lo que tienen que aprender. Son 12 fonemas. Y yo sé que lo van a lograr. Y no está difícil, ¿verdad? Además tienen ya con qué apoyarse. Y ya tienen este material con el que les va a ayudar bastante. Ya tienen que aprender, tienen que reconocer a simple vista. Ya y van a leer, yo les voy a, en las clases les voy a preguntar. A ver, ¿cómo se deletrea pasa? Y ustedes van a decir P-H-A-S-A, pasa. Así que tienen que estar listos, ¿ya? Muy bien, acá hemos concluido la clase de los fonemas. Es un poquito largo, pero es importante que sepan. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos que adquirir este texto, ¿ya? El texto método de Aymara. Este texto que vamos a utilizar, ¿ya? Aquí están los fonemas. Aquí están los fonemas, lo que hemos visto, ¿no ve? El punto de articulación y el modo de articulación y el punto de articulación lo van a encontrar acá en el texto. Y también van a encontrarlo acompañado de su cuaderno de ejercicios, ¿ya? ¿Dónde lo van a conseguir? En la misma escuela hotelera. Ahí está. Tienen que ir a adquirirlo ahí. Ya no más. Hoy mismo. Porque acá ya vamos a empezar a hacer nuestros ejercicios, ¿ya? En el cuaderno de ejercicios vamos a realizar nuestras prácticas. También les voy a enviar este diccionario. Ya es el último diccionario que se ha elaborado de Aymara castellano, castellano Aymara, es el diccionario bilingüe. Esto les va a ayudar, les va a servir. Yo les voy a mandar en digital, ya lo voy a subir a la plataforma. Entonces van a poder encontrar lo que les he pedido ahora son las tareas, las prácticas, las palabras, ¿ya? Van a buscar de cada fonema 10 palabras. Tiene que estar ahí con las vocales, con cada uno de los vocales, ¿ya? Entonces, es solo lo que hemos visto. En los videitos, ¿cuáles están? Solo eso, ¿ya? Los demás no. La P, ¿para qué? Porque ya sabemos pronunciar. Paya, por ejemplo. ¿No ve? Les he dicho, desde chiquitos hemos aprendido eso. Entonces, no necesitamos. ¿Ya? Los que son exclusivos de la Aymara, que son 12 fonemas, hemos contado solo esos 12 fonemas. Van a encontrar de cada fonema 10 palabras, ¿ya? Con la A, con la I y con la U, las 3 vocales de la lengua aymara. Esa es su tareita, ¿ya? Entonces lo van a subir a Moodle, voy a esperar hoy, ¿ya? Ahí entonces lo van a enviar. Esa es su tarea, ¿ya? Cualquier duda, consulta que tengan, vamos a estar por WhatsApp también. Pero les voy a pedir, por favor, por WhatsApp,
que escriban en en el grupo de WhatsApp, no a mi personal, porque tengo hartos estudiantes y ya se pierde, no sé quién es quién, a veces ni su nombre no se identifica, profesora directamente, ¿no? Entonces, para que yo también, ¿no? Atenta a los grupos, y voy a tomar más atención a los grupos de WhatsApp, y eso es lo que hago, ¿no? Que individual. Así que si tienen duda, consulta sin miedo. Por ahí tu consulta le va a servir al otro compañero también, ¿lo veo? Entonces, por favor, les voy a pedir que sin miedo al grupo, duda, consulta, todo lo que ustedes deseen, ahí les voy a responder. ¿Sí? Waliki. Paisuma, que quiere decir muchas gracias. Hiki sin cama. Hasta pronto.